Una hora con Él. El Padre nos regala la siguiente escritura en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 40. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Vamos a meditar lo que el Señor nos quiere hablar esta semana en este devocional que, como lo dije al principio, hemos titulado Una hora con Él. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere que aprendamos y nos mantengamos orando juntos como familia en Ciudad Deleite. Bienvenidos. Por medio de la oración, construimos nuestra relación eterna con el Padre, siendo conscientes de Él aquí en la tierra. La vida de oración no es una práctica religiosa, es una relación íntima con Jesucristo que debemos cultivar con pasión. Nuestra voz de oración al llamar a Dios debe ser una conversación pura, sencilla y sincera, que nos ayude a crecer en dependencia y conocimiento del Padre. Solo podemos permanecer fieles a Jesús cuando nos dedicamos a la oración, y es por medio de ella que somos perdonados, limpiados, instruidos y fortalecidos. Una vida dedicada a la oración se mantiene alerta, preparada, con la expectativa de encontrarse con su Señor en su segunda venida. Dispongamos nuestro corazón para estar en oración con Cristo al menos una hora diaria. Hay momentos en la vida cristiana donde el Señor nos llama a detenernos, a despertar y a volver a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Él. Hay un llamado en este pasaje en el Getsemaní, que es cuando Jesús encuentra a sus discípulos dormidos, como lo leíamos al principio. Y es un momento decisivo, porque no solo era una invitación a orar con Él, sino era una invitación a estar con Él. Y hoy seguimos escuchando esa pregunta de parte de Jesús y de Dios: ¿ni siquiera una hora pudieron estar conmigo? Y no como reproche, sino como un recordatorio de que la vida espiritual florece cuando tenemos tiempos de intimidad con Jesús. Orar una hora diaria no es una carga, es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios, ser transformados y vivir en expectativa por su segunda venida. Y esto nos tiene que tener como propósito que podamos entender que el profundizar en una vida de oración y en una vida de intimidad con Dios es cuando vamos a ver nuestros corazones llenos de la presencia de Dios. Entonces vamos a meditar en los 4 puntos que el Padre nos ha regalado para cada uno de nosotros para esta semana, y hoy vamos a profundizar un poco más en cada uno de los versículos que respaldan cada uno de esos comentarios que podamos dar. Y vamos a empezar con el primer punto, que es cimentados en Cristo. Y dice: intercedemos para que a través de la oración nuestras vidas estén siendo edificadas sobre el único fundamento, que es Cristo. Tenemos que orar y tenemos que interceder para que la oración sea la pieza clave de nuestra relación con Dios. Porque una relación no se construye a base de un distanciamiento, no se construye a base de ligeros momentos o momentos fugaces con las personas. Entonces nosotros no podemos creer que tener una relación con Dios cuando realmente tenemos nada más momentos esporádicos o momentos fugaces con nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos que mantenernos diariamente en la presencia de Dios, teniendo tiempos de intimidad, tiempos de aprendizaje, tiempos de oración, para poder estar conectados en la presencia de Dios y que eso forme los vínculos, los lazos, el tiempo, los momentos eternos para nuestra vida. Y por eso tenemos que ser cimentados en Cristo, porque cuando nosotros entendemos que el único cimiento y la única piedra angular de nuestra vida es Cristo, empezamos a tener estos tiempos de intimidad con Dios para que podamos fortalecer nuestra relación con Él. Primera de Corintios 3, 9 al 11 nos dice: pues nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Debido a la gracia que Dios me dio, yo puse el fundamento como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero quien construya sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo.
En estos versículos, Pablo recalca que nuestra vida espiritual es una construcción y la única base firme es Cristo. Entonces, cuando oramos, reconocemos que no somos autosuficientes. La oración nos mantiene nuestra vida edificada sobre Jesús, no sobre emociones, logros o ideas humanas. Cristo es el fundamento inconmovible que sostiene todo. Entonces, cuando nosotros sabemos que el fundamento de nuestras vidas es Cristo y que el único fundamento que se puede poner sobre base en nuestras vidas es Cristo, nos lleva a crear una relación con Él, cimentados en Él, cimentados en sus enseñanzas, en sus consejos, en lo que Él, en el ejemplo de servicio que Él fue para nosotros. Pero esto nos lleva a entender que, como lo leía, no estamos basados sobre emociones, logros o ideas humanas. ¿Por qué? Porque nuestra vida no está fundamentada en eso. Nuestra vida no está fundamentada en lo que sentimos, no está fundamentada en lo que podemos tener y no está fundamentada en lo que podamos creer saber en esta tierra, sino el único conocimiento viene del fundamento que es Cristo. En Hechos 4:11 nos dice, pues Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, pero ahora se han convertido en la piedra principal. En este pasaje nos confirma que Jesús, aunque fue rechazado por muchos, es la piedra angular de la vida de cada una de las personas. Entonces, la oración nos debe de afirmar un lugar de Jesús en nuestras vidas. Entonces, cada vez que oramos, le devolvemos a Cristo el lugar central y principal que le corresponde. Nosotros, cuando realmente tenemos tiempos de oración con Él y le pedimos guía al Espíritu Santo a través del ejemplo de vida de nuestro Maestro, a través de sus enseñanzas, cuando tenemos tiempos de intimidad en su palabra y leemos cómo encontramos el plan divino de nuestro Padre con Jesús en cada uno de los libros de la Biblia, le regresamos el lugar central que es Jesús. Jesús fue rechazado por su propio pueblo y es por eso que tenemos acceso nosotros a esta gracia y a este tiempo. Pero ahora somos conscientes de que en la vida de todos el único centro y la única piedra principal que debe de haber como cimiento en nuestras vidas es Jesús. Entonces tenemos que orar y tenemos que llevarlo a práctica diciendo, Señor, establece en mi vida sobre ti. Y que cada oración que nosotros tengamos y hagamos hacia el Padre, hacia el Espíritu Santo, hacia Cristo, sea una oración que reafirme el fundamento de nuestra fe, sabiendo que Cristo es nuestra roca firme. Como segundo punto tenemos casas de oración. Oramos para hacer casas de oración vivientes que desde el lugar secreto traemos el cielo aquí en la tierra en compañía de otros hermanos. Tenemos que entender que desde nuestro lugar secreto como personas somos casas de oración para Él. Entonces tenemos que entender que si uno está orando y otro está orando y otro está orando, somos esa edificación y ese pueblo y esa iglesia que se mantiene firme y orando en el lugar secreto. Sabiendo que se puede vivir el cielo aquí en la tierra, sabiendo que podemos bajar las bendiciones del cielo a través de la oración para aquí en la tierra, junto con nuestros demás hermanos. Mateo 21:13 nos dice, las escrituras dicen, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Jesús corrigió el rumbo del templo recordando que su propósito era ser un lugar de encuentro con Dios. De la misma manera, nuestra vida como templos del Espíritu Santo debemos estar orientados a la misma dirección que es la oración. Somos espacios vivos donde la presencia de Dios habita y se manifiesta. Nosotros como personas somos casas de oración y no cueva de ladrones. Entonces tenemos que entender que lo que ya no era, lo que no estaba en nuestras vidas correcto, no es el camino y no es lo que debemos de hacer. Entonces tenemos que redirigir nuestra mirada, redirigir nuestro pensamiento, redirigir nuestra boca, redirigir nuestros ojos, nuestros oídos a lo que es nuestro camino principal, que es nuestra casa de oración para Dios.
En 1 de Pedro 2:5 nos dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. La escritura nos describe como piedras vivas, es decir, personas activas, conscientes, unidas unas con otros, construyendo una morada espiritual. Entonces, orar nos recuerda que somos sacerdotes y que nuestra función es mantener encendido el altar del Señor. Nosotros, al ser piedras vivas, como nos lo dice el texto, entendemos que cada uno de nosotros, al ser esta alegoría de una piedra, somos parte de un fundamento y de un cimiento que es Cristo, como lo veíamos en el primer punto. Y encima de Cristo, nuestra piedra angular, nuestra piedra principal, estamos nosotros como pequeñas piedras vivas. Y esto edifica y construye casas de oración a nivel como Ciudad Deleite, como otro tipo de iglesias, como con otros nombres, y juntos, y todas esas iglesias ya juntas somos otra piedra que sigue construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos que saber que si somos casas de oración, piedras vivas, tenemos que mantenernos orando juntos, como hermanos, hacia una misma dirección. En Colosenses 4:2 nos deja ver y nos dice: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Aquí Pablo nos anima a tener una vida de oración continua, vigilante y llena de gratitud. La constancia en la oración nos mantiene espiritualmente despiertos y sensibles al mover del Espíritu Santo. Nosotros debemos de saber y debemos de entender que debemos estar alertas a lo que está pasando alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestras familias, alrededor de nuestra iglesia, alrededor del mundo. Pero tenemos que estar conscientes y alertas a lo que está pasando en el cielo, en la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a estar conscientes y alertas de ellos si no pasamos tiempos de intimidad con Él? Si no pasamos tiempos donde podamos estar intimando, donde podamos estar aprendiendo de Él. ¿Por qué? Porque si no estamos conectados a Él, no vamos a estar alerta de lo que está pasando en el cielo. No vamos a estar alerta de lo que está pasando en el mundo, que son claros ejemplos de que su venida y su regreso está cerca. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en oración, como casas de oración a nivel personal, a nivel familiar, a nivel iglesia local, a nivel iglesia global, vamos a estar conscientes y vamos a estar alertas de lo que está por pasar y de los asuntos del cielo. Entonces debemos orar y debemos aplicar esto en oración, este punto de casas vivas, diciendo: Señor, hazme una casa de oración, nada más. Que tu presencia habite en mí, que mi vida se convierta en un altar constante. Nosotros desde hace mucho tiempo entendimos que Ciudad Deleite era un altar de adoración encendido para Dios. Y nuestras vidas como personas y como familias de Ciudad Deleite debe ser esa misma dirección, un altar encendido para Dios. Entonces debemos de orar y decir: Señor, hazme una casa de oración. Y dejar de ser una cueva de ladrones donde la presencia de Dios puede que esté, porque somos hechos para eso, para que la presencia de Dios esté en nosotros. Pero como cueva de ladrones no vamos a poder estar alerta y pendientes de ser esa casa de oración que necesitamos ser. Y como tercer punto tenemos sabiduría y revelación. Y nos dice: clamamos para recibir sabiduría y revelación, para tener como prioridad las disciplinas del ayuno, la oración, la lectura de la palabra, el servicio y sobre todo la oración. Cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana y cuando tenemos ya tiempo, debemos de siempre estar alertas y sabiendo que hay sabiduría y revelación para nuestras vidas. Sabiduría y revelación para poder estar pendientes de lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces debemos de entender y comprender que estos puntos de oración, ayuno, lectura y servicio solo van a venir de tener esos momentos de oración en la presencia de Dios solamente.
Y esto lo podemos ver en Efesios 1:15 al 18, que nos dice: pido que les dé sabiduría espiritual y entendimiento para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Aquí Pablo oró por algo que nosotros también necesitamos: ojos espirituales abiertos. La sabiduría y la revelación no vienen de estudiar mucho, sino de estar con Dios. La oración ilumina nuestro corazón, nos da entendimiento, aviva nuestra fe y profundiza el conocimiento del Señor. Tenemos que pedir revelación y ojos espirituales totalmente abiertos para la presencia de Dios, para estar pendientes de sus asuntos, para estar pendientes de lo que Él puede hacer para nosotros, para estar pendientes de lo que el Señor quiere para nuestras vidas y quiere que hagamos con nuestras vidas. Entonces tenemos que orar de la siguiente manera y decirle: Padre, dame sabiduría espiritual y revelación divina. Abre mis ojos para conocerte más y vivir conforme a tu voluntad. Mantenernos en la voluntad del Padre a través de la sabiduría y la revelación de su palabra nos va a llevar a poder hacer acciones para servicio, para ayuno, para oración, para poder estar alertas y trabajando en la presencia de Dios. Como cuarto punto tenemos mediadores favorables. Oramos para tener un estilo de vida de oración como intercesores que claman a favor de otros. Tenemos que ser personas que con nuestro estilo de vida podamos interceder a favor de otros. Y esto lo podemos ver en Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los creyentes en todas partes. La vida de un intercesor se sostiene en dos palabras: todo y momento. La oración no es un evento, no es algo aislado, no es algo casual, es un estilo de vida. Interceder es velar por otros, para poder sostener sus cargas y pelear las batallas espirituales que a lo mejor otros están viviendo a través de la oración, y nosotros ser esa persona en apoyo, en oración para Él. Entonces debemos entender y comprender que nosotros vamos a poder ser esas personas que, si estamos en la presencia de Dios, vamos a poder meditar y trabajar en ello. Vamos a poder meditar en saber cómo ayudar a las demás personas a través de nuestra oración. En 1 Tesalonicenses 1:2 nos dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y oramos por ustedes constantemente. Pablo muestra que la intercesión verdadera nace del amor y la gratitud. Oramos por otros no por obligación, sino porque valoramos sus vidas y entendemos que juntos formamos el cuerpo de Cristo. Entonces entendemos que si oramos por otros, no lo hacemos por obligación, sino por amor y porque valoramos sus vidas. Entonces ahí entendemos el hecho del cuerpo de Cristo, porque unos nos necesitamos a otros. Una parte del cuerpo se necesita a otra para funcionar y trabajar de la manera correcta. Mateo 5:44 nos deja ver que si llevamos una vida de intercesión al nivel más alto y oramos por lo que por las personas que nos lastiman, la oración es el arma que rompe cadenas de odio, nos libera el corazón, nos hace semejantes a Cristo, quien intercedió aún por quienes lo crucificaron. Recordemos que en Mateo 5:44 nos dice: amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. Orar por otros no solo es orar por las personas que amamos, no solo es orar por las personas que nos hacen un bien, no solo es orar por las personas que pertenecen a la iglesia, sino orar por otros también significa poder orar por aquellas personas que nos han hecho sentir mal, orar por esas personas que han hecho un mal para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra casa, orar por esas personas que tal vez no predican lo mismo que nosotros, y no es que eso los haga nuestros enemigos, pero nos hace conscientes de que ellos también necesitan a Dios. Entonces tenemos que orar por otros. Entonces tenemos que orar y decirle al Señor: Señor, hazme un intercesor.
Enséñame a cómo orar por mi iglesia, a cómo orar por mi familia, a cómo orar por mi ciudad, a cómo orar por mis enemigos. Solamente eso. Señor, hazme un intercesor que clame por la vida de las demás personas. Y esto nos lleva al final, y solo quiero leer esto antes de poder pasar a orar. Orar 1 hora diaria no es una carga, es una respuesta de amor a Jesús. Él nos sigue preguntando, ¿no pueden orar conmigo ni 1 hora? Pero hoy respondemos, sí, Señor, quiero estar contigo. La oración nos cimienta en Cristo, nos convierte en casas de oración, nos llena de sabiduría y nos forma como mediadores que interceden por otros. Y esta es la vida que le agrada a Dios, y esta es la vida que queremos vivir. Vamos a orar. Padre, agradecemos tu presencia y agradecemos siempre que estés para nosotros. Gracias, Señor, porque nos das tiempos de oración y tiempos de meditación en tu palabra, donde podamos aprender qué es lo que tú quieres para nosotros. Hoy, Señor, respondemos a tu llamado y a tu pregunta de que si podemos pasar ni siquiera 1 hora contigo, y es sí, Señor, queremos y podemos. Te pedimos disculpas, Padre, si en algún momento hemos lastimado tu corazón por no haber atendido este llamado. Entendemos que 1 hora contigo es más que suficiente para toda nuestra vida. Es lo único que necesitamos. Tú, como piedra y cimiento de nuestras vidas, eres la centralidad que queremos para nosotros. Y entendemos, Señor, que somos casas de oración y piedras vivas que construyen y están alerta y están pendientes, Señor, de tus asuntos, para poder tener algo, Señor, para poder compartir a los demás. Entendemos, Padre, que también tenemos que tener sabiduría y revelación de tu palabra, y en ella vamos a encontrar lo fundamental y lo importante, Señor, que es la oración, el servicio, el ayuno y las enseñanzas que tú tienes para nosotros, y en ello, Señor, poder llevarlo a otros. Y en ese sentir, Señor, de poder llevar esto a otros, entendemos que solamente, Señor, necesitamos ser intercesores por otros y por nuestras vidas, para mi familia, para mi casa, para mi iglesia local, para mi iglesia global, pero no solo para ellos, Padre, sino también para la gente que a lo mejor nos ha hecho daño, que se puede decir, Señor, que son nuestros enemigos, pero sobre todo para la gente que aún no te conoce, para la gente que aún no puede tener un encuentro genuino contigo. Comprendemos, Padre, que todo esto es gracias a los tiempos de intimidad que forjamos en la presencia de Dios contigo. Entendemos, Señor, que tú eres lo único que necesitamos en nuestras vidas, y en eso nos vamos a mantener orando contigo. Y hoy, Señor, tomamos el reto, tomamos la iniciativa de estar 1 hora contigo. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos llegado al final de este video. Agradezco mucho y estoy muy contento de poder haber compartido este devocional con ustedes. Hoy fue un poco más largo de lo normal por el hecho de que el día de mañana no nos vamos a ver. Esta semana no tenemos reunión en Ciudad de Leyte, ni en las próximas semanas hasta el próximo año. Pero esto nos lleva, es un entrenamiento. 1 hora con él, este devocional es un entrenamiento. ¿Para qué? Para que el día 1 de enero nos podamos ver aquí y podamos empezar a trabajar con ello. 1 hora con él. Empieza hoy. A lo que me refiero es que empieces hoy. Empieza hoy a tener 1 hora con él. Pero esto que sea el principio y el fundamento para lo que va a venir el próximo año. Estar trabajando, estar caminando con él va a ser lo mejor que podamos tener, pero no lo vamos a poder hacer si ni siquiera 1 hora podemos estar con él. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y nos vemos la próxima.